Si les hablo de una planta, saben que todas las plantas tienen raíces. Hoy vamos a ver las raíces, pero las raíces que hay dentro del alma. Esas raíces que son muy indispensables para la vida de todo ser humano, para todo aquello que tiene vida. Las plantas, hasta los animalitos tienen sus raíces, dependiendo de dónde se encuentren, ¿verdad? Vamos a iniciar con el primer capítulo que está en Colosenses 2:7. Dice así la palabra de nuestro Dios: construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo, fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó, siempre sean agradecidos, siempre busquen el crecimiento teniendo raíces profundas en Cristo Jesús y teniendo una firmeza en la fe. Padre eterno, hoy venimos delante de ti, reconociendo que tú eres fuente de vida, Señor. Abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra, el mensaje que hoy tienes. Que este espíritu, estos espíritus que están aquí, Señor, sean solo tuyos, Señor. Que sea lo que tú quieres, que corrijan, Señor, cada cosa que no han podido corregir en su vida, guiados por el Espíritu Santo. Señor, toma el control en este tiempo, arranca toda raíz de amargura, de dolor, todo aquello que traigan del pasado, Señor, lo entregamos en tus manos. Todo lo que no provenga de ti, Señor, es quitado, es arrancado. Y planta en nosotros, en este tu pueblo, en esta tu iglesia, Señor, raíces profundas en Cristo Jesús. Quita toda distracción, toda dureza del alma, del corazón, y permite que tu verdad descienda sobre ellos, entrando en sus mentes, en sus corazones, con profundidad, Señor. Que esas raíces busquen verdaderamente la profundidad de la tierra, buscando esa agua que las va a alimentar, esa agua que es tu palabra eterna, Señor. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que en todo lo que hoy sea sembrado produzca fruto de verdad. Que se vean los frutos de tu Espíritu Santo por la eternidad, para que la gloria del Padre se manifieste en cada uno de ellos, para que tu Espíritu Santo permanezca en esos templos, para que Cristo Jesús siga siendo nuestro Maestro. Gracias, Señor. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hoy vamos a ver la importancia de las raíces espirituales. Las raíces son muy importantes en todo aquello que tenga vida, porque hemos visto que cuando siembran una planta, la planta no se queda ahí donde la sembraron nada más, sino que no sé si se han dado cuenta que hay banquetas donde las raíces de un árbol empiezan a brotar el pavimento, ¿verdad? Que son raíces que están creciendo, pero no nada más crecen hacia la superficie, sino que más que nada crecen hacia la profundidad. ¿Qué están haciendo esas raíces de una planta cuando están creciendo hacia la profundidad? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué crecen esas raíces hacia abajo de la tierra? Exacto. ¿Están qué? El agua, ¿sí? Están buscando el agua para poderse alimentar, para poder tener ese crecimiento. Y entre más profundas crezcan, más van a encontrar agua y van a crecer más grandes. Así es con el ser humano. Tiene que buscar con esas raíces que tiene el agua, la palabra de Dios. Y entre más la busque, más va a ser su crecimiento espiritual. Más van a crecer ante la presencia de Dios. Pero si se conforman con el agua que ya encontraron, no va a durar mucho su vida, porque va a llegar un tiempo en el que se va a acabar y hasta ahí va a llegar su vida. Van a morir. Así es con las plantas. Cuando una planta no se esfuerza por buscar el agua, llega un tiempo en el cual se seca y muere. Necesita del agua. Si ustedes le echan agua todos los días, pues podrá vivir, pero a veces se olvida. Y cuando se dan cuenta, la plantita ya fue. ¿Sí? Entonces es muy importante esto. En la Biblia las raíces representan su fundamento espiritual. ¿Cuáles serían las raíces de ustedes? La palabra de Dios, Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es la palabra de Dios. Esas serían sus raíces espirituales.
Buenas raíces son la fe, porque yo creo que todos ustedes tienen fe, ¿verdad? Por eso están aquí, porque tienen fe. ¿Fe en qué? Fe en que Dios los ama, fe en que Dios los cuida y que Dios los guarda, que Dios les provee, que Dios los va a seguir guiando, que Dios los va a seguir transformando, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero yo sé que ustedes tienen esa fe profunda en Dios. Nomás una tiene fe. A ver otra vez. Ustedes tienen fe profunda en Dios. Amén, gloria a Dios. Sí, y así es. ¿Qué es lo que los hace como un árbol grande, un árbol junto a aguas de reposo? ¿Qué es lo que los hace como ese árbol que crece grande? La fe primeramente. Vamos a ver qué dice Salmos 1. Salmos 1 del 1 al 2. Dice así la palabra de nuestro Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores será sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Aquí está hablando de mucha bendición, pero de aquellos hijos que verdaderamente dicen bienaventurados. ¿Pero quiénes son bienaventurados? Aquellos que no anduvieron en consejo de malos. Pero eso no impide que a ustedes los rescató nuestro Padre Eterno, cuando ya andaban en camino de pecadores, cuando ya andaban en camino de perdición. Pero no por eso podemos decir que no son bienaventurados. Son bienaventurados porque llegó el tiempo en el cual fueron rescatados. Es como esa oveja perdida que andaba vagando en el mundo, pero el pastor, cuando vio que le faltaba una, fue por ustedes, por cada uno de ustedes, fue por esa oveja perdida. Y ahí es donde entra también esa bienaventuranza sobre su vida. Por eso dice bienaventurado el varón que no anduvo. Pero ahora los que ya no andan también son bienaventurados. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, pero si así fuera, ninguno podría estar delante de la presencia de Dios. Porque todos, dice en su palabra, que por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. Para eso es que vino Cristo Jesús, para que tuvieran ese privilegio de que aún haber andado en el pecado, fueron rescatados y ahora están delante de la presencia de Dios, pero con una vida nueva, con una vida eterna. Pero el que, ¿cómo dicen que es? En Cristo Jesús. Para eso tienen que andar siempre en el camino de nuestro Señor. La raíz principal de ustedes, es necesario que sepan cuál es la raíz principal. Es Cristo Jesús. Esa es la raíz principal. Porque cuando hablamos de raíces, se está hablando en plural de muchas raíces, pero la principal es la de Cristo Jesús. Vamos a ver qué dice Proverbios 4:23. Proverbios 4:23. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué es tan importante esto? Porque dice aquí, porque del corazón mana la vida, porque de él mana la vida. De toda cosa guardada hay que guardar su corazón, porque su corazón es quien son ustedes, el centro de su vida. Y dice en Apocalipsis 22:16. Dice así la palabra de Dios. Dice, yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es Jesús. Por eso es importante que su raíz principal de ustedes siempre sea Jesús. Porque ¿quién dio la vida por ustedes? Jesús. ¿Quién les dio la salvación? Jesús.
consecuencia de aquellas ofensas, dolencias que recibieron. Vienen siendo raíces malas, raíces de amargura. ¿Y qué tienen que hacer con esas raíces? Arrancarlas para que ya no sigan alimentando, porque acuérdense que a través de la raíz llega el alimento, llega el agua, pero también hay aguas que son limpias y hay aguas que son estancadas, que son podridas, ¿verdad? No toda el agua es cristalina, no toda el agua sirve para tomar, pero hay quien se toma lo que sea, ¿sí? Y cuando digo lo que sea, es lo que sea. Hay gente que toma cada cosa. Entonces, vamos a ver cómo dice aquí la palabra de Dios. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ajá. Aquí hay que analizar bien este pasaje. Dice, mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios. Cuando dicen que cuando somos salvos, dicen que para siempre salvos, ¿verdad? Hay gente que lo dice así. Yo ya soy salvo, haga lo que haga, yo ya soy salvo. Pero no es así. Aquí nos está diciendo, hay muchos versículos que nos pueden hablar que la salvación hay que cuidarla, hay que conservarla. Aunque muchos también toman escrituras para decir que el que ya fue salvo siempre va a ser salvo. Pero ahí tiene mucha explicación, mucha profundidad. En otro momento vamos a profundizarnos en ese tema de la salvación. Pero ahorita vemos aquí que dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? La salvación. Porque ustedes fueron salvos no porque lo merezcan, sino por gracia. Fue un regalo inmerecido que Dios les dio a todos ustedes. Dice que puedan perder esa salvación. Dice que brotando alguna raíz de amargura. ¿Cuántas veces no se han encontrado con gente que a lo mejor ustedes van contentos, van llenos de gozo, pero empiezan a platicar con una persona y les cuenta penas, amarguras, dolores, tristezas? ¿Y cómo los pone? ¿Los pone contentos? No, a veces los contaminan de esa tristeza, de esa amargura que ellos traen. Por eso muchas veces es mejor apartarse de esas raíces, porque esas raíces son dañinas para su templo, para su cuerpo. Dice aquí que por eso, por ellas muchos se han contaminado. Los discípulos, ustedes que son discípulos, fueron injertados en el olivo. Y el olivo tenía esas raíces que es Cristo Jesús, raíces de su Padre. Por eso decía, quien ha visto a mi Padre, quien me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Y ese era ese olivo, Cristo Jesús. Y todos aquellos que lo aceptan y aceptan seguirlo, son injertados en ese olivo. ¿Y ese olivo de dónde va a ser alimentado? Ustedes, ¿de dónde van a ser alimentados? Cuando son injertados, cuando se vuelven cristianos. De Cristo, porque son sus raíces de Él. Ustedes ya son hijos adoptados, ya fueron injertados en ese olivo, en esa planta, pertenecen ya a esa planta. Y a través de las raíces de Cristo Jesús van a ser alimentados. Es lo que está pasando ahorita. Ya no los alimenta el mundo. Que llega la comadrita, que llega la vecina, que llega quien llegue con los chismes, con las mentiras. ¿Qué van a hacer ustedes? Pues apártate de mí, Satanás. Yo recibo el consejo de mi Padre y no quiero oír chismes, no quiero oír esas cosas, no hablar mal de la gente tampoco. Pero hay mucha gente que cómo les gusta andar llevando los chismes a las casas y todo eso, criticando a la gente. Pero Dios no quiere eso. Dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, ¿verdad? Pero también sí podemos juzgar, pero dice que cuando juzguemos, juzguemos con justo juicio, no a la deriva. ¿Y aquí vamos a juzgar?
no a cualquiera, sino a aquellos que estén haciendo mal y que pertenezcan a la grey donde ustedes están, a los que ustedes siguen. Porque también Dios dice, ¿quién eres tú que juzgas al siervo ajeno? Nosotros no podemos estar juzgando a un testigo de Jehová o de otras religiones, a un católico. No los podemos estar juzgando. Podemos invitarlos a que también tomen de esa vid verdadera, que tomen de esa agua que Dios nos da. Podemos invitarlos a que también sean alcanzados por la salvación que nos ha dado. Pero no podemos estarlos juzgando, porque esos son siervos ajenos que le sirven aquí a otros dioses. ¿Sí? No le están sirviendo al Dios que ustedes le sirven. Entonces se convierte en siervo ajeno. Pero cuando están con un cristiano, un hermano de ustedes de esta iglesia o de la iglesia de Cristo, y lo ven que está actuando mal, ahí sí, a ver hermanito, ven para acá. ¿Sabes que a Dios no le agrada eso? Si vas a amar a Dios, dice que o eres frío o caliente, pero así como andas, andas tibio. Entonces vamos a platicar, y ahí sí entra el juzgarlo, decirle lo que está haciendo mal, pero es con justo juicio. ¿Y cómo es con justo juicio? Con la palabra de Dios, ¿sí? Porque sí, también tenemos que hacerlo. Muchos dicen, no, nosotros no tenemos por qué juzgar a nadie. Error, porque si nos interesa, dice que al que ama, lo corrige. Y si amamos a nuestros hermanos, ¿qué vamos a hacer? A corregirlos. Que no anden en el camino malo, que tomen el camino que de verdad les conviene, aquel camino que los va a cambiar de su forma de vida. ¿Sí? Vamos a ver qué dice en Romanos 11:1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿Dios desecha a su pueblo? No, en ninguna manera. Él al contrario, se acerca más al pueblo, pero el pueblo es el que se aleja de Dios. El pueblo es el que se aleja de la presencia de Dios. Vamos a la introducción. En la vida natural, los que no tienen raíces profundas no permanecen. Y ustedes se dan cuenta que muchas veces llega la gente, entra a la iglesia, se empieza a congregar, pero de repente, ¿qué pasa? Se van, ya no los vemos. ¿Pero por qué ya no los vemos? Porque no tenían raíces profundas, no buscaron esa agua. El agua siempre hay que andarla buscando, no nomás, oye, en este día ya encontré el agua, ya sacié mi sed, y ya, me alejo. Pero la sed va a seguir. A ustedes les va a seguir pidiendo esa palabra de Dios, el conocimiento de Dios. Cuando ustedes viven en el Espíritu, que ya no viven en la carne, el Espíritu les va a pedir, tengo sed, pero tengo sed de la palabra de Dios, tengo sed de Cristo, tengo sed de amar, tengo sed de cambiar, tengo sed de transformarme, tengo sed de ver tu justicia, de ver tu poder. ¿Cuántos de ustedes no tienen esa sed de ver lo que se predica? Sí, porque hay cosas que aún no hemos recibido, que no han recibido y que le han pedido a Dios con todo su corazón, con toda su fe, pero no han visto llegar la bendición. ¿Pero por qué es eso? No es porque ustedes se hayan apartado de Dios, sino porque va a ser en el tiempo correcto de Dios. Porque dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Síganlo esperando, porque esa es la fe, seguir esperando hasta el tiempo correcto de Dios, aunque no se vea. Esa es la verdadera fe, esa es la fe profunda. Pero cuando uno dice, tengo mucha fe, pero le piden algo a Dios y ven que no se hizo, pues se les acaba la fe, se les acaba el poder. ¿Por qué? Pues dice, no, pues ni me oye, no me escuchan. Pero no es cuando nosotros queramos. O a lo mejor no llega eso que le pedimos, pero si no llegó es porque no era conveniente que llegara, porque Dios tiene planes para todos ustedes.
El ojo humano ve las cosas de una manera, pero el ojo de Dios las ve de otra manera. Dice su palabra que sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Como nosotros vemos la vida, no la ve Dios así. Dios la ve de una manera perfecta. Y siempre el hombre se equivoca, pero Dios no se equivoca. ¿Ustedes creen que el alma tenga raíces? ¿El alma quién es? ¿Quién es el alma? Ustedes. Porque ustedes fueron hechos de espíritu, cuerpo y alma. El espíritu es de Dios, vuelve a Dios. El cuerpo va a ser sepultado, vuelve al polvo. Pero el alma son ustedes. Se va a separar. Cuando ustedes mueran, partan de este mundo. Bueno, cuando mueran no, porque ustedes ya no van a morir. Ustedes, Dios les prometió una eternidad. Ustedes solamente se van a desprender de este cuerpo, pero van a seguir vivos. Esa alma tiene raíces. Pero ¿cuáles son sus raíces cuando se desprendan de este cuerpo? ¿Van a ir a la presencia de Dios? Si siguieron esas raíces buscando el agua, la profundidad, van a ir a la presencia de Dios. Porque saciaron su sed, pero no con agua puerca, con otra agua, sino que con el agua que salta para vida eterna, lo dice su palabra, con la palabra de Dios. Y por eso es que sí van a ir a la presencia de Dios. ¿Sí? Las raíces del alma determinan cómo es la relación, cómo relacionan su vida con Dios. ¿Cómo es ese crecimiento? Dependiendo de las raíces que ustedes tengan. Si ustedes tienen raíces de amargura, les va a impedir seguir buscando la presencia de Dios. Muchos entran en depresión, están tristes, están viviendo en amargura. ¿Por qué? Porque no están buscando esa agua que da la vida eterna, esa agua que da la paciencia, la paz, la benignidad, el amor, el gozo. Todo eso nos ofrece Dios, nos ofrece gozo, nos ofrece paz, nos ofrece amor, nos ofrece tranquilidad. Pero todo eso no va a caer del cielo, sino que hay que buscarlo. Con esas raíces tienen que buscar, meterse en lo más profundo de la tierra hasta encontrar esa agua, esa palabra de Dios, que es la que les va a dar ese privilegio de tener los frutos del Espíritu Santo. Esos frutos que son el amor, la paciencia, la paz, el gozo, la benignidad, la templanza, todos los frutos que da Dios. Muchos quieren frutos, pero sin cuidar las raíces. Quieren que esos frutos sean regalados y que caigan solitos. Pero no es así, hermanos. Esos frutos hay que buscarlos día a día, cuidar esas raíces. Porque de hecho antes de conocer a Cristo había raíces, pero había raíces malas que tienen que arrancar y desecharlas para que vengan nuevas raíces. Esas nuevas raíces son la nueva criatura en Cristo Jesús que va a transformar su vida. Y ustedes van a decir, ahora ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Ahora tengo la mente de Cristo, ya no la mente mundana, la mente del viejo hombre. Tienen que morir a ese viejo hombre. Esas raíces del pasado tienen que ser arrancadas para que ya no sigan alimentando. Porque mientras estén esas raíces del pasado de amargura, es lo que va a llegar a su cuerpo, a su templo. Tristeza, amargura, malos pensamientos, pecados, adulterio, fornicación, todo aquello que alimentaba en esa tierra mundana va a seguir ahí hasta que no sean arrancadas, para que sus raíces ya empiecen a buscar en la profundidad de la palabra de Dios el agua que los va a cambiar, el agua que los va a limpiar, el agua que va a saciar su sed y que va a dar la transformación en sus vidas. ¿Sí lo creen? Sí. Sí, porque sí es cierto que muchos quieren esos frutos, pero sin cuidar sus raíces. Quieren bendición sin profundidad, sin buscar las cosas de Dios. Quieren estabilidad,
sin una comunión con Dios. Pero quieren que su vida sea buena, tener una estabilidad, tanto económica como emocional, pero sin buscar a Dios. Y sí es cierto, sí hay muchos que así lo hacen y que se acostumbran, pero en el reino de Dios, todo lo visible depende de lo invisible. En el reino de Dios, todo lo que no se ve depende de Dios, de lo invisible. Todo lo visible, perdón, todo lo que se ve, todo eso depende de lo que no se ve, que es Dios. ¿O acaso ustedes ven a Dios? No, ¿verdad? Pero sí. Sí. Ajá, porque si ¿dónde está Dios? Dios está en todo lo que vemos, porque todo fue creado por Él. Y Él está en todo eso. Él está en las plantas, Él está en el aire, en el cielo, en el sol, en nosotros. ¿Sí? Dios está en todo lugar, por eso lo dicen así. Pero una cosa es que Dios esté en todo lugar y otra cosa es que yo me tome de su mano. Y otra cosa es que yo le diga, ven a mí, Señor. Entra en mi mente, entra en mi corazón, cámbiame, transfórmame. Porque Dios sí está ahí. El que no va es uno. ¿Sí? Es como la otra vez que les hablaba eso del barbero, ¿sí se acuerdan? Que Dios está ahí, pero aquel que no va a Él es el que tiene el problema. No es que Dios no exista, ¿sí? Como otro muchachito que le decía al maestro que Dios no existía. Dios no existe porque no lo veo. Y le dijo el niño, dice, sí. Entonces el aire no existe. Pues ¿cómo no va a existir el aire si lo respiro? Dice, pues no lo veo. Entonces sí existe, ¿sí? El que no ve uno las cosas no quiere decir que no exista. Por eso es esto que todo lo visible depende de lo invisible. La salud espiritual, pues ustedes tienen que tener salud espiritual, porque Dios vino a sanarlos, pero no nomás físicamente, sino también espiritualmente. Pero esa salud espiritual depende de sus raíces. ¿Cuáles son sus raíces? Cuando ustedes comenzaron a escuchar de la palabra de Dios, fueron a un lugar, a lo mejor no fue a lo mejor fue a otro lugar donde estuvieron, y ahí empezaron sus raíces. Si el lugar a donde fueron les empezaron a dar buenos principios, si les hablaron que la roca principal era Cristo Jesús, y si ustedes iban a edificar su casa y la empezaron a edificar sobre la roca, esas son las buenas raíces. Por eso dice Dios, educa al niño desde pequeño, y cuando sea grande no se apartará de ti. Ese niño eran ustedes. No se refiere necesariamente a los pequeñitos que acaban de nacer, sino que se refiere a los niños que empiezan en la palabra de Dios. Todos cuando empezamos a entrar en el camino de Dios somos niños que nos alimentan con leche, para después darnos un alimento más sólido, dependiendo del crecimiento. Así, cuando ustedes entraron a algún lugar, sus raíces fueron esas. Pero si fueron buenas, por eso están aquí, porque fueron buenas raíces. Pero esas raíces siguen buscando el agua. A lo mejor ya no donde estaban, pero ustedes, esa planta, ese árbol, siente que necesita el agua. ¿Y qué están haciendo? Buscando el agua. Pero el agua que verdaderamente va a dar el crecimiento, que verdaderamente va a alimentar el alma, el espíritu, la mente, todo. Porque yo estoy seguro que ustedes están buscando un crecimiento espiritual, que no quieren quedarse estancados, sino que quieren agradarle a Dios cada vez más. Y por eso es que siguen buscando sin parar esa agua, esas raíces que tuvieron, siguen buscando, no se dieron por vencidas. Pero hay quienes sí. Hay quienes vinieron un tiempo y ya no volvieron a venir. No fueron raíces buenas, pero no es porque no haya sido el lugar correcto, sino porque dice Dios que Él agrada más que la obediencia y que le pongan atención. Pero hay gente que escucha la palabra de Dios pero sin poner atención. Una cosa es escuchar
Y otra cosa es poner atención. Y también, ¿qué es necesario ahí? La obediencia. ¿Pero la obediencia a quién? ¿La obediencia al hombre? No, la obediencia a la palabra de Dios. El hombre transmite la palabra de Dios, les transmite el mensaje de Dios. ¿Y qué es lo que quiere Dios que hagan? El pueblo de Dios obedece y crece. Los que no tienen buenas raíces mueren y vuelven a sus caminos del mundo. Pero yo creo que eso no es lo que quiere Dios, porque dice Dios que a los tibios los vomitará de su boca. Y yo creo que ninguno de ustedes quisiera eso, ¿verdad? Ustedes quisieran estar en el centro de Dios, en el corazón de Dios. ¿Sí? Y así va a ser. Y vamos a entrar al desarrollo. El número 1 es: el alma también tiene raíces. ¿Sí? En Proverbios 4:23 dice así la palabra de nuestro Dios, Proverbios 4:23. Ya lo hemos leído: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es importante que siempre tengan vida. Y habla de mana la vida como de una fuente donde sale, brota. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es el agua. Las raíces no se ven, pero sostienen y alimentan todo. ¿Ustedes ven las raíces de ese árbol? ¿Verdad que no? ¿Pero qué ven en ese árbol? Tronco y su fruto, ¿no? Las hojas que dio. Así son las personas. No se ven sus raíces, pero sí se ven sus frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Cuando ustedes los ve a alguien y los ven con la Biblia, dicen: ay, ese cristianito, ¿no? Pero cuando ustedes empiezan a hablar, se ven sus frutos. Qué bonito hablan, qué bonito se expresa, qué puntos tan agradables está tocando, cuánta sabiduría hay en él. Ahí se ven los frutos. Cuánto amor tiene para con los suyos. Se ven los frutos. Cuánta paz se respira cuando estoy con él. Esos son los frutos. ¿Pero se ven sus raíces? No. Pero sí se ven sus frutos. Así es con las plantas. Vemos la planta, si vemos unos mangos, ay, tiene buenas raíces ese mango, están chulos, están grandotes. Pero si son unos mangos así todos flaquitos, no, pues esas raíces andan mal. No han encontrado el agua que necesitan para que esos frutos florezcan, crezcan. ¿Sí? En Mateo 13:20, Mateo 13:20, 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oyó la palabra y al momento la recibió con gozo, pero no tenía raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Aquí está hablando de aquellos cristianos que llegaron una vez a la iglesia y se fueron. Lo dice bien claro: el que fue sembrado en pedregales. Porque en pedregales va a poder echar raíces. No, porque no fue sembrado en tierra buena. Fue sembrado en piedras donde a lo mejor pues ya lo sembraron, creció, pero cuando no encontró agua, no encontró dónde meter sus raíces, murió, se acabó. Dice: este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Sí o no es así? Escucharon, ay, qué bonito, pero llega la otra semana, no, mejor voy acá, me voy a Chapultepec, voy a ir acá, en otro lado, o vámonos en familia a disfrutar, y ya se olvidaron de la palabra de Dios. Entonces, sí recibieron el mensaje y lo recibieron con mucho gozo, pero cuando vinieron también las pruebas, cuando vino la limpieza, ¿qué pasó? Muchos dicen: estaba mejor antes, porque ahora que ya estoy en el camino de Dios, estoy padeciendo esto, estoy sufriendo esto. No se dan cuenta que es parte del proceso, de la limpieza, del cambio. Este versículo está muy completo. Dice: al momento la recibieron con gozo, pero no tienen raíces
¿Son importantes las raíces? Sí, porque es donde van a recibir el alimento. Dice, sino que es de corta duración. ¿Por qué fue de corta duración? Por no haberse sembrado en el lugar correcto. ¿Sí? Por eso a veces sí es necesario ver, cuando van a una iglesia, si se está hablando la palabra de Dios conforme a las Sagradas Escrituras, es el lugar correcto. Pero hay gente que habla muy bonito la palabra de Dios. ¿Se acuerdan que les puse un ejemplo de una cuenta de matemáticas? ¿Sí se acuerdan? Y les comprobé que el resultado era otro. Y les hice tres pruebas para comprobarles que lo que yo decía era lo correcto. Pero era mentira. Era mentira. Y los convencí, ¿sí o no? Porque hice una división, una multiplicación, y yo ponía otro resultado que era incorrecto. Pero les comprobé que sí era correcto. Así lo hacen muchos con la palabra de Dios. Engañan a la gente. No se están basando verdaderamente a la palabra que ya está escrita en su sagrado libro. ¿Cuántas religiones, cuántos lugares no usan una Biblia, pero la manejan a su antojo, o ya le cambiaron? No todas las Biblias que usan, por ejemplo los mormones, ahora actualmente ya la están haciendo como la de nosotros, pero antes no. Los testigos antes no hablaban de Cristo, no hablaban del Espíritu Santo. Ahora como que ya lo están haciendo, pero todavía no tienen esa bendición tan grande como ustedes, ese privilegio, que en ustedes desciende el Espíritu Santo, los toca, los hace llorar, los hace sentir, los transforma, los cambia. Dice, pero no tiene raíces, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra luego tropieza. ¿Sí? Y eso es muy cierto. Vamos al punto número 2. Y eso sucede no por falta de la palabra de Dios, sino por falta de raíces. Acuérdense que estamos haciendo raíces, no una sola raíz. Pero ¿cuál es su raíz principal? Cristo Jesús. ¿Sí? Pero hay más raíces que van a alimentar ese templo, que son ustedes. Raíces malas producen frutos buenos, malos, ¿verdad? ¿Y puede haber raíces malas en un cristiano? Sí. ¿Cuándo hay esas raíces malas? Cuando no ha muerto a su pasado, al viejo hombre. Cuando sigue teniendo esas raíces que no ha arrancado, esas raíces de amargura, esas raíces de idolatría, esas raíces de pecado, esas raíces que alimentaban a ese cuerpo, a ese viejo hombre. Por eso lo que estábamos haciendo hace ratito, que es necesario arrancarlas, desechar esas raíces, porque ahora ustedes tienen una raíz principal que es Cristo Jesús, y van a tener más raíces que el Espíritu Santo va a poner en estos árboles, porque ustedes son unos árboles que van a dar fruto, o que ya están dando fruto. ¿Sí? Sí, gloria a nuestro Dios. Hebreos 12:15. Dice así la palabra de nuestro Dios, Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Es el que leímos hace rato. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sí? Por eso es que hay que arrancar esas raíces de amargura, esas raíces de su pasado, que recuerdan que en su infancia sufrieron, que tuvieron una vida fea, que les dijeron que eran tontos, que no podían, que no servían para nada. Todas aquellas raíces que los ponían tristes, que les daban situaciones de tristeza, de angustia, hay que arrancarlas. Esas raíces no les sirven de nada. Tienen que tomar las nuevas raíces que Dios va a poner en cada uno de ustedes. ¿Sí? Una raíz incorrecta puede ser la amargura no sanada. Hay cosas que aunque ya sean cristianos, que aunque ya estén creyendo en Dios, pero hay cosas que tal vez aún no han sido sanadas, que hay que desechar. Hay que limpiar esos templos, hay que desechar todo aquello que no le agrada a Dios, porque todos los días están delante de la presencia de Dios.
Ahorita están delante de la presencia de Dios. Dios está aquí. Sí, no lo vemos, pero aquí está Dios. Tenemos, dice que como un espejo, ¿no? ¿Cómo dice el pastor? Cara a cara. Estamos cara a cara como en un espejo mirando la gloria de Dios. Sí, y eso es todos los días. Todos los días tenemos su palabra delante de ustedes. Cada que se presenta algo, yo les pongo como ejemplo, cuando en su hogar empieza a haber un pleito. No es un pleito así que de repente así casi ya explotó, no, sino que va poco a poco, como un conato de incendio, que empieza una flama pequeña, pero va creciendo, y si la alimenta uno más, pues crece enorme, terminaría hasta con un bosque, empezando una llama pequeña. Así es en el hogar. Cuando empieza un pleito y ustedes tienen presente la palabra de Dios, ¿qué van a hacer? Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. Pero estoy usando la palabra de Dios, no la guardé en un armario, no la escuché hoy domingo y ahí se queda hasta la otra semana y a ver si me acuerdo. No, la tenemos siempre presente. Ustedes están llenando su copa de esto, de la palabra de Dios, pero no para guardarla, sino para usarla. Cuando alguien nos ofende, sale la ira y pues a ver a cómo nos toca, ¿no? Esa es la carne. Pero como ustedes tienen siempre presente la palabra de Dios, que alguien nos ofende, pues perdóname si te ofendí, aunque ustedes no tengan la culpa. Van a usar la blanda respuesta para aplacar la ira que trae ese demonio y lo van a desarmar con la palabra de Dios. No, ¿qué es, pecador? Perdóname, no quise ofenderte. Están siendo más inteligentes. No están usando golpes, sino que están usando la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. ¿Y de qué manera los vamos a perdonar? Agrediéndolos, tratando de hacerlos que entiendan, que entren en razón. No lo vamos a lograr. Si son personas que están siendo guiadas por el demonio, nosotros no lo vamos a poder hacer entender así rápido. Pero sí podemos ayudarlos, que ellos vean que ganamos la batalla sin ser como ellos. ¿Sí? ¿Con qué? Con la humildad, ¿sí? No con la prepotencia. Porque fácil para todos ustedes podría ser, bueno, pues a ver a cómo nos toca, a ver quién puede más. Pero ¿quién puede más? La palabra de Dios. No ustedes, sino la palabra de Dios. Por eso dice, Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ¿qué es? La palabra de Dios vive en mí. Es cuando podemos decir, sí, Cristo vive en mí, con seguridad. ¿Por qué? Porque yo sí uso su espada, yo sí uso la palabra de Dios ante cualquier situación. Pero a veces guarda uno su espada, se enfrenta a los problemas y crecen los problemas. Pero cuando uno saca su espada, todo se acaba, ¿sí? Y ganan la batalla. Esas raíces incorrectas pueden ser la amargura no sanada, el orgullo religioso también. ¿No se han encontrado con gente que le quieren hablar de Dios y se enteran que son cristianos? Y luego los toman a mano. Y dicen, no, ese cristianito ya va a empezar con su Dios, ya va a empezar con sus cosas. Pero es porque ellos tienen un orgullo religioso, porque a ellos les dijeron, este es Dios, este que ves aquí, ese, ahí híncate y llóralo, ¿sí? Ese es su orgullo religioso. Pero ustedes no son religiosos, ustedes aman a Dios, buscan a Dios, no una religión. Porque la religión no les va a servir de nada, de nada. La religión no nos sirve, la religiosidad tampoco. ¿Cuántas normas no les ponen que es que hay que venir así, hay que hacer esto, hay que quitarse esto? ¿Cuántas imposiciones? A veces ni están escritas en la palabra de Dios, pero la gente impone, pone sus normas, no las normas de la palabra de Dios. Eso es religiosidad. Ustedes no buscan religión, buscan a Dios. Y Dios es el que va a transformar sus vidas, no el hombre. Dice Dios, maldito el hombre que confiare en ¿qué? En el hombre, ¿sí? Vamos a confiar en la palabra de Dios, no en el hombre. También hay raíces de tradición
tradición sin revelación. ¿Y qué viene siendo esto? ¿Qué viene siendo esto? Tradición sin revelación. Como tantas religiones que no tienen un cambio en su vida, que no tienen una revelación de lo que Dios quiere. Por ejemplo, ya estábamos hablando de las raíces, que las raíces no se ven, pero se le ve el árbol y se ven los frutos. Ahí es donde entra la revelación de Dios. Pero puede ser que si uno está en religiones, las religiones no les van a dar la revelación. Las religiones no les van a hacer el cambio en su vida. Porque no ha entrado el poder de Dios. ¿Sí? Entonces es necesario entender esto. Tradición sin revelación también son raíces de amargura. Es Dios trabajando, Dios trabaja en su obra. ¿Sí? Gloria a Dios. Pecados ocultos. Pecados ocultos también. Porque hay pecados que uno declara a Dios. Hay pecados que ya se han manifestado, pero hay otros pecados que están ocultos, que no han confesado, que no han sacado. Por eso David cuando oraba decía que hasta de lo oculto, ¿verdad?, le pedía a Dios perdón, hasta de lo que no se veía. ¿Sí? La falta de perdón. A veces hay hermanos, yo conozco hermanos que llegaban a la iglesia cada 8 días, pero andaban mal con sus hermanos. No los habían perdonado. Hubo uno que una vez nos dijo a la pastora y a mí, dice, yo sí creo en Dios, yo sí perdono, pero a mi hermano, ese jamás lo voy a perdonar por todo lo que me hizo. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Estaba correcto? Y era su hermano de sangre. Pero él decía que a su hermano nunca lo iba a perdonar, pero que él sí era cristiano, que él sí amaba a Dios, que él sí perdonaba. Pero le digo, bueno, si tú no perdonas a tu hermano, está bien claro, tampoco Dios te va a perdonar. Entonces, ¿tenía caso que él siguiera yendo a la iglesia? No. Dice, deja ahí tu ofrenda, ve y perdona a tu hermano, ponte a cuentas con él y después regresa a mí. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Perdonar, cuando dice tu hermano se refiere a perdonar a todos. Ustedes no tienen que tener coraje con nadie, les hagan lo que les hagan. Nosotros los cristianos nos pueden ofender y lo que sea, y seguimos amando. Eso es verdad. Y nos vuelven a ofender, nos vuelven a humillar, y seguimos amando hasta el fin. Pero eso es lo que a Dios nos enaltece cuando nos humillamos. Pero cuando un cristiano se enaltece y todos lo ven, ¿no?, cómo Dios lo humilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se enalteció, porque no obedeció a su palabra. Estas raíces de las que hablamos ahorita, que es la amargura, el orgullo religioso, la tradición sin revelación, el pecado oculto, la falta de perdón, estas raíces no siempre se notan, no siempre se ven, pero el tiempo hace que estas raíces contaminen todo, que contaminen aún los que los rodean, aquellos que viven en su entorno también. ¿Sí? Pero ¿de qué quieren contaminar ustedes a los que los rodean? ¿De qué? De amor, ¿de qué más? De paz, de gozo, salud, ¿sí?, del conocimiento de la palabra de Dios. Hay muchas cosas de las que queremos contaminar a la gente. Si yo soy cristiano, yo me siento feliz aún con los problemas, porque ustedes creen que nosotros los pastores no tenemos problemas. Mucho más. ¿Por qué? Porque somos los que estamos haciendo la batalla directa a Satanás. Y sí, vienen un montón de situaciones, pero dice Dios que aún en las tribulaciones me voy a gozar. Y es cierto, porque cuando lo hacemos así, no tarda mucho en mandarnos la solución y el remedio Dios. Y vienen otros, pero todos los días dice que no te preocupes por el día de mañana,
de mañana, porque cada día tiene su propio afán. No se afanen por el día de mañana. Hoy, ¿qué voy a hacer hoy con lo que me está sucediendo hoy? Señor, aquí estoy. Hoy es un nuevo día, pero todo lo que pase, si tú vas conmigo, ahí voy. Pero si tú no estás conmigo, mejor ni me paro de la cama, ¿verdad? ¿Sí? Cada mañana vamos a ver su gloria, cada día. El día de mañana, quién sabe si lo vivamos, pero hoy voy a preocuparme por el día de hoy. ¿Sí? Vamos al tercer punto, Cristo, la raíz correcta del alma. Qué hermoso es esto. Pero antes vamos a leer qué dice Mateo 7:19. Mateo 7:19. Dice así la palabra de nuestro Dios: todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Qué importante es esto. ¿Ustedes están viendo sus frutos en su vida? ¿Sí? Es necesario que se analicen y que vean si estoy dando frutos, si ya tengo esa paciencia, si ya tengo ese amor, si ya tengo esa benignidad, si ya tengo esa templanza, si ya tengo esos frutos que me pide Dios. Porque si no los tengo, hay que empezar a trabajar con ellos. Porque aquí lo dice su palabra y lo dice en Mateo. Porque muchos dicen, eso lo dice en la ley. Pero aquí estamos viendo que ya no dice en la ley, ya es en el Nuevo Testamento. Dice todo, ¿quién lo está diciendo esto? Jesús. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Porque hay árboles que también dan fruto, pero son frutos malos. Pero ustedes son de los que dan frutos buenos. ¿Sí? ¿Sí lo creen? ¿Sí? Que soy ese amén, sí, gloria a Dios. Yo soy ese árbol que da frutos buenos. ¿Sí? Que ahorita todavía no llega el tiempo de cosechar esos frutos, a lo mejor, pero va a llegar el tiempo de que van a arrancar esos frutos y van a ser frutos buenos. El problema no es el fruto, sino el problema es la raíz. ¿Qué raíces tiene? Por eso es que hay que arrancar esas raíces malas. Ahorita es bueno poner atención a esta predicación, porque hay que ir aplicando lo que se va oyendo. ¿Qué tengo que hacer? Arrancar las raíces malas para que no dé frutos malos. Tengo que tener raíces buenas. ¿Cuál es su raíz principal? ¿Oh? Cristo Jesús. Sí. Y ahorita vamos a ver, Cristo es la raíz correcta del alma. Dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Esto lo dice en Juan 15:5. Yo soy la vid. Y es lo que les decía al principio, que ustedes fueron injertados en esa vid. Y esa vid ya tiene sus raíces. ¿Y qué mejor que es Cristo Jesús la vid? ¿Qué raíces tendrá Cristo Jesús? Las de su Padre. Porque lo dijo bien exacto, dice que me ha visto a mí, el que ha visto a mi Padre, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. ¿Sí? El que cree en Cristo, el que es discípulo, no está llamado a estar arraigado a una iglesia. Que diga, yo de esta iglesia ya no me muevo. Sino que a lo que tiene que estar arraigado es a Cristo Jesús. Con esto no les digo que se vayan de la iglesia, al contrario, ¿verdad? No vayan a pensar que el pastor dijo que no debemos estar arraigados ahí, no. Sino que si aquí ven que está Cristo, se van a arraigar ¿a quién? A Cristo. No al lugar, sino a Cristo, a la palabra de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver qué dice Colosenses 2:7. Dice así la palabra de nuestro Dios: arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces tienen que estar arraigados en y sobreedificados en Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando Cristo es la raíz, ¿qué creen que van a tener? Van a tenerlo todo.
Si Cristo es esa raíz, de Él va a alimentar sus plantas a ustedes, pero con las cosas de Dios, porque su raíz es Cristo Jesús. ¿De dónde van a tomar el agua? De esa raíz principal que es Cristo Jesús. ¿Sí? Cuando Cristo es la raíz, hay una firmeza en las pruebas, que venga la prueba que venga, ustedes no van a huir, ustedes van a continuar, porque tienen esa raíz firme que es Cristo Jesús, y saben que en su tiempo va a venir la respuesta. Cuando hay sequía, normalmente donde hay sequía, ¿habrá frutos? No. ¿Y por qué no va a haber frutos si hay sequía? Porque no hay agua, no hay quien le alimente. Pero en Cristo Jesús, aún en la sequía va a haber frutos. Aún cuando no haya esa agua para alimentar al cuerpo, va a haber frutos. Porque acuérdense que ¿qué le dijo Satanás a Cristo cuando tenía mucha hambre, que había ayunado 40 días, 40 noches? Él sabía que no había comido. ¿Y qué le dijo? Que convirtiera las piedras en pan, ¿verdad? Pero ¿qué le dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre. Entonces, aún en la sequía, cuando están en Cristo, va a haber frutos. ¿Sí lo creen? Colosenses 2:7 dice así la palabra de nuestro Dios: arraigados y sobreedificados, y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Vamos a pasar al cuarto punto. Ya con esto vamos a cerrar. Raíces profundas que producen perseverancia. Raíces profundas que producen perseverancia. Cuando ustedes tienen esas raíces profundas, eso va a producir que sigan perseverando en la búsqueda de la paz, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de Cristo, en la búsqueda de Dios, ¿sí? Pero solo cuando tienen esas raíces profundas. ¿Y cómo van a tener esas raíces profundas? Solo las va a ver en quien tiene la necesidad, el deseo, las ganas de seguir buscando de Dios. Y esas raíces van a seguir buscando el alimento, el conocimiento, la sabiduría de Dios. Pero sin asistir a la iglesia, ¿creen que lo puedan lograr? No. Porque en la casa dice uno: yo en la casa voy a leer, yo en la casa voy a orar a Dios. Pero a veces no lo hace uno. Cuando vienen a la iglesia, sí, porque le están dedicando un tiempo especial a Dios, ¿sí? Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. A su tiempo van a tener ese fruto, es lo que estábamos diciendo, ¿sí? ¿Y qué dice? Y su hoja no cae. ¿Por qué no va a caer? Porque es obvio que si tiene esa agua, si se está alimentando de esa agua que es la palabra de Dios, pasen las tribulaciones, las angustias, los problemas, ustedes van a seguir firmes, no se van a dejar vencer por las situaciones, por los problemas, por las angustias. Ahí es cuando uno dobla sus rodillas: Señor, con esto no puedo, ayúdame, sácame, sálvame, rescátame, y Dios los va a escuchar. Y sí, los va a escuchar, y las cosas van a cambiar. Las raíces profundas no se forman rápido. No es de que ya yo sembré la planta y ya rápido es una raíz profunda. Lleva su tiempo. Esa planta va a seguir buscando hasta encontrar el agua. Así es con ustedes. No, la primera vez que van a la iglesia ya saben todo, ya tienen todo. Es un proceso. Tienen que estar en oración constante. Es una raíz, la oración constante, que va a alimentar ese templo.
La palabra de Dios hay que escudriñarla, no nomás oírla, sino buscar la profundidad de la palabra de Dios. Cada versículo que ustedes lean en su casa, no se conformen con lo que leyeron, sino que díganle a Dios, revélame este versículo, quiero entenderlo, quiero entender su profundidad. Y van a ver que si es viva, la palabra de Dios es viva, cobra vida en el momento en el que la estamos leyendo. Pero es cuando ustedes le dicen de corazón a Dios, quiero saber tu mensaje profundamente, quiero que me reveles este mensaje. Y Él escudriña los corazones. Y si Él ve que en su corazón verdaderamente tienen ese interés, les va a abrir un campo enorme, les va a dar una revelación enorme. La obediencia diaria. Diario hay que obedecer a Dios conforme a lo que van aprendiendo. Diario, no de vez en cuando. El quebrantamiento sincero. Ustedes tienen que quebrantar ese corazón. Hay una alabanza que es dice, sí, quebranta mi vida, quebranta mi corazón. Le está pidiendo a Dios que quebrante su vida, que quebrante su corazón, y sin temor, porque cuando Dios quebranta un corazón, vienen situaciones donde va a decir así, a ver si es cierto, y sí, pero después de quebrantar su corazón, viene la recompensa, viene algo tan hermoso que van a ver la presencia de Dios en todo lo que hagan, ¿sí? Un ejemplo bíblico de esto, bueno, Dios no busca cristianos altos, sino cristianos con raíces profundas, ¿sí? Esos son los que busca Dios. Dios no busca gigantes así grandotes que aparenten, no. Él busca cristianos que tengan unas raíces bien profundas, que estén buscando su palabra, que estén buscando esa agua que los lleva a la vida eterna, ¿sí? Gloria a nuestro Dios. Un ejemplo bíblico es Job. Creo que todos ustedes han leído la vida de Job, ¿verdad? Job es algo muy conocido, cómo sufrió, cómo amó a Dios, cómo tenía esas raíces tan profundas. Job lo perdió todo, pero no perdió lo principal, su fe, la cercanía a Dios. Pero a veces lo primero que pierde el humano es la fe y la cercanía a Dios. A lo mejor no pierde lo material, pero si pierde la fe y la cercanía a Dios, es como si perdiera todo. ¿De qué le sirven las cosas sin Dios? De nada. Y Job aquí, él no perdió la fe. Cuando él perdió todo, después vino la recompensa, que Dios le dio más de lo que tenía y le dio cosas mejores, porque la familia que tenía Job no era correcta. Sus hijos, como eran millonarios, hacían fiestas constantes, y no creo que hayan hecho fiestas sin alcohol, no creo que hayan hecho fiestas sin ustedes saben qué se hacen en las fiestas mundanas, ¿verdad? Porque Job oraba por sus hijos y decía, por si acaso hubiesen pecado. ¿Ustedes creen que hubiesen pecado en esas fiestas? Pues sí. Por eso él oraba por sus hijos. Y por eso Dios le quitó a sus hijos, a todos. Y para cerrar con broche de oro, llega con la esposa. ¿Y qué le dice a la esposa? Sí, ¿no? Dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Era una esposa correcta? No, pues también se la quitó y le trajo otra, pero otra que ya era temerosa de Dios. Hijos que eran temerosos de Dios, le cambió su vida, pero él nunca perdió la fe, él nunca se apartó de Dios, ¿sí? Dice en Job 13:15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Siempre tenía la confianza en Dios. Y dijo, pues si me matas, Dios, yo te seguiré esperando. Porque acuérdense que todavía el enemigo le pidió dañar su cuerpo con una sarna, ¿verdad? Que le dio algo terrible, me imagino que era algo terrible. Y él siguió amando a Dios.
Les voy a leer ya por último un ejemplo terrenal sobre esto de las raíces. Un agricultor sabe que no se puede evaluar un árbol solo por su altura o por su follaje. Cuando ellos estudian las plantas, los agrónomos, ellos ven una planta y no la van a evaluar por lo grandote que está o por su follaje. Puede haber un árbol muy frondoso, verde, aparentemente fuerte, pero si sus raíces son superficiales, ¿qué creen que le pasaría? Si sus raíces no tienen profundidad y viene una tormenta, un viento así, lo va a derribar, se va a caer, porque no tiene esas raíces profundas. Pero si ese árbol tiene raíces profundas, así la tormenta sea grande, enorme, ¿qué va a pasar? Va a seguir firme, va a seguir de pie. Así es con ustedes. Cuando sus raíces son en Cristo Jesús, venga lo que venga, van a seguir firmes. No se van a dejar caer, no se van a dejar engañar, no se van a dejar vencer. Aunque vengan hambres, tribulaciones, angustias, ustedes tienen la raíz que es Cristo Jesús. Pues si no hay, Señor, pues me aguanto. Tú sabrás cuándo, pero va a llegar. ¿Sí? Y de que llega la bendición. ¿Sí? Pero no hay que espantarse, no hay que abandonar la fe. La fe es una de las raíces principales que ustedes deben de tener. Pero la principal, ¿quién es? No los oigo. ¿Quién es su raíz principal? Como que lo dudan. Cristo. Así, con orgullo. Cristo Jesús. ¿Quién vive? Cristo vive, sí. ¿Y dónde vive? En mi corazón. ¿Sí? Por eso dice, ¿y a su pueblo? La victoria, ¿verdad? Sí. Por eso muchos cristianos lo dicen así, dicen, ¿quién vive? Cristo. ¿Y a su pueblo? La victoria, ¿sí? Pero hay que decirlo con seguridad. ¿Sí lo creen que sea así? Sí, así es. Bueno, pues ya llegamos a término de esta hermosa... Ajá, sí. A ver, la pastora nos tiene un mensaje. Dice aquí la bendita palabra de Dios, Juan, referente a lo que estaba tocando el pastor. Este tema es muy hermoso porque dice que en el libro de Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él. ¿De qué nos está hablando? De que si permanecemos en Cristo, o sea, Jesús dice, yo soy la vid, y si permanecemos en él, ¿qué va a suceder? Que nada nos va a poder separar de él, pero si nos apartamos de él, pues nada, dice, nada podéis hacer. Repito esto, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada, ¿qué dice? Nada podemos hacer. En la carne podemos hacer muchas cosas, muchos trabajos, pero muchas veces esperamos en un negocio, ay, es que ya fui y compré esto y compré aquello, pero en mis fuerzas yo estoy esperando el fruto. Pero no, nosotros tenemos que decir, primero Dios, y voy a hacer, voy a vender, voy a preparar, voy a, porque si Dios me quita las fuerzas ya no tengo nada, porque no me pude levantar, no lo pude realizar, ¿sí? Muchas veces las personas ya no amanecen, o sea, ahí está el cuerpo, pero ya no tienen vida, ¿sí? Y nos ha llegado a suceder que decimos, mañana vamos a hacer, y resulta que nos sale un problema. Nos ha llegado a pasar, o a ustedes tal vez, que dijeron, voy a ir a comprar tal cosa, y de repente hasta les robaron el dinero, ¿sí? Entonces, debemos de permanecer en Cristo para que todo lo que podamos hacer, lo hagamos en Él. Y bueno, también dice en el 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será dado. ¿Cuándo nos lo va a dar? Cuando permanecemos en Él. En esto es glorificado
mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La palabra nos insta a ser discípulos, a aprender, no nomás a venir y oír, sino a aprender y ser sus discípulos. ¿De quién? ¿De nosotros? No, es de Dios, de su palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues gracias a Dios por la palabra que dio el pastor. Sí, y ya como conclusión, es bien importante que sepan de las raíces, ¿verdad? ¿Qué se va a hacer con las raíces del pasado? Arrancarlas, desecharlas. ¿Quién es su principal raíz? Cristo Jesús, ¿sí? Y esas raíces que ustedes tienen van a buscar la profundidad en la palabra de Dios. No nomás leer un mensaje y quedarse con él, sino pedirle a Dios que les revele, que les dé el verdadero mensaje, el verdadero significado de lo que está escrito. Eso lo van a hacer como tarea. Hagan la prueba y verán cómo sí Dios les revela mucha profundidad en su palabra. Pero si no lo hacen, si se conforman con escuchar cada 8 días su palabra y ahí se queda, no va a haber crecimiento porque sus raíces van a estar estancadas. Entonces no va a haber efecto. Entonces tienen que hacer que esas raíces crezcan, que busquen la profundidad. Y buscar la profundidad es buscar el discernimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y ponerlo después por obra para que haya frutos. Véanse como un árbol que fue sembrado y empezó a echar raíces desde que entraron en el camino de Dios. Y empezaron a buscar esa agua, la palabra de Dios. Pero hay que buscarla con profundidad. Entre más abajo, más agua hay. Un ejemplo es la planta, literalmente. Y esa planta crece y da frutos. Pero si no tiene buenas raíces, vienen los vientos y es derrumbado, ¿sí? Hace una vez vimos una predicación de Bajo la Tormenta, ¿sí se acuerdan? Y creo que a todos nos llovió al otro día, ¿sí? Porque lo que le predicamos al otro día nos pusieron a prueba, nos puso a prueba a ver si es cierto que como dijeron en la predicación, bajo la tormenta. Pero ya pasó, ¿no? Aquí estamos, aunque todos tuvimos situaciones, pero seguimos firmes. Pero aquí tenemos una palabra fiel y verdadera que somos, ¿qué? Pártanos, y estamos arraigados ¿en quién? En Cristo. En el olivo, sí. Así lo creemos, así lo declaramos, Sí. en el nombre de Jesús. Vamos a bendecir las ofrendas. Ahorita. Vamos a bendecir las ofrendas, a ver si se ponen de pie, para bendecir las ofrendas a nuestros